Bueno, buenas para todos. Hoy vamos a trabajar un poquito con la parte de formato de celda nuevamente, un formato más personalizado vamos a trabajar. Por ejemplo, tenemos acá nuestro libro de Excel. En la celda A1 vamos a escribir un número. Como habíamos dicho en clases anteriores, cada vez que Excel detecta el formato va a aplicarle alguna alineación. Por ejemplo, al poner una fecha, también vamos a poner 1 de marzo de 2000. Fíjense que lo alinea a la derecha, igual que el número. Pero si escribimos un texto, fíjense que lo alinea a la izquierda. Y si, por ejemplo, escribimos un número con un texto, también lo alinea a la izquierda. Eso quiere decir que este número no me va a permitir hacer ninguna operación. Si yo quiero, por ejemplo, sumarle 1, me da un error. Lo que no es lo mismo acá, que si yo al 10 le sumo 1, fíjense que acá sí me da un resultado. Por lo tanto, vamos a tener que ver cómo hacer para que no me suceda esto si yo, por ejemplo, le quiero escribir algún texto a continuación o antes de un valor o de un número. ¿Ah? Vamos a trabajar acá, por ejemplo, en la columna C1. Primero vamos a ver un poquito cómo habilitar la opción de formato, que nosotros lo tenemos acá arriba, más formatos de número, que me aparece esta ventana. Lo mismo lo podemos hacer dejando presionado control y presionando el número 1, el 1 que está por encima de las letras en el teclado. ¿Tá? Es lo mismo de forma más rápida para acceder. Bueno, acá nosotros podemos venir a la opción personalizada y personalizar nuestro formato, donde dice estándar o general. Vamos a borrar, teniendo presente lo siguiente, que nosotros vamos a configurar separado por punto y coma, primero los números positivos, luego los números negativos, luego cómo se van a comportar los ceros y por último los textos. Por ejemplo, yo le puedo pedir, poniendo un paréntesis recto, que todos los números positivos se pinten de color azul. Cerramos el paréntesis recto, punto y coma. Ahora vienen los números negativos. Bueno, abro paréntesis recto y le digo, por ejemplo, que quiero que aparezcan de color rojo los números negativos, punto y coma. ¿Cómo quiero que aparezcan los ceros? Bueno, por ejemplo, los quiero pintar de color verde a los ceros. Y yo le voy a decir que cada vez que aparezca un texto me ponga la palabra error. Fíjense que ahí nosotros, entre comillas, estamos escribiendo la palabra error. Vamos a ponerlo con mayúscula. Fíjense que ahora, en la celda C1, que fue el único lugar donde nosotros configuramos ese formato, escribimos un número cualquiera. Como es un número positivo, automáticamente lo pasa a color azul. Si lo escribimos con negativo, -10, fíjense que automáticamente lo pintó de rojo. Si escribimos el número 0, automáticamente lo pinta de verde. Y si escribimos, cualquier texto, ponemos la palabra texto, automáticamente me lo cambia y me pone la palabra error. ¿Tá? Cualquier palabra que ustedes escriban, automáticamente lo pasa a la palabra error. Bien, bueno, teniendo presente esto, nosotros, por ejemplo, podemos pedirle que los textos que vayamos a escribir en un rango de celdas, los números que vayamos a escribir, queremos que se le agregue algún texto. Bueno, vamos a habilitar nuevamente control 1, personalizada, habilitamos nuevamente la herramienta y le vamos a decir que el número que yo escribo se mantenga. Vamos a poner un 0, vamos a poner un espacio y entre comillas, por ejemplo, la palabra metros. Aceptamos y fíjense lo que sucede ahora. Yo escribo un número y automáticamente cualquier número que yo escriba me va a agregar la palabra metros. ¿Sí? Y yo puedo ahora hacer una operación, decirle que le quiero sumar 1 y fíjense cómo ahora sí me está haciendo el cálculo porque nosotros acá simplemente le pedimos que me agregue la palabra metros, no la escribimos nosotros. ¿Bien? Bueno, así podemos jugar con estos formatos y más adelante vamos a hacer un poco más de ejercicio aplicando esta herramienta muy interesante. Es todo por ahora.